De nuevo nos volvemos a ver. Y en esta ocasión para analizar quizás una pregunta o un comentario. Yo creo que es más un comentario o una expresión que una pregunta. Yo no veo nada malo. Yo no veo nada malo. Yo creo que no estoy haciendo nada malo. Es la expresión. Hablando muchas veces sobre el pecado. Yo sinceramente creo que hoy en día, en este momento histórico en que estamos viviendo, nosotros debemos aprender a distinguir a la luz de las Sagradas Escrituras y no nuestro criterio qué es y qué no es pecado. Yo creo que yo no me atrevería a establecer una lista de pecados como para decirle a usted o al mundo entero, bueno, esto es pecado y esto no. Creo que lo que tenemos que hacer es determinar o establecer una serie de parámetros que nos permitan distinguir qué es o qué no es pecado. No sea que nos encontremos de repente haciendo cosas que a la larga son pecado y no sabíamos. Entonces en esta ocasión vamos a mencionar algunos parámetros que nos pueden ayudar a distinguir o a determinar qué es en realidad el pecado. Según Dios y no el hombre, pecado es infringir o violar la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, casualmente el apóstol Juan, quien nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces conocemos bien el significado de la palabra infracción, sobre todo los que manejan vehículos y van por la carretera y cometen una infracción de tránsito. Quiere decir que cometió una violación de la ley de tránsito porque giró en U, porque no llevaba el cinturón de seguridad, porque se brincó una señal de alto, etc. La palabra infringir quiere decir transgredir, violar. En este caso sería una ley o un mandamiento dado por Dios. Esto quiere decir que si Dios dijo que no hiciéramos algo y lo hicimos, tal cosa es pecado. O sea, Dios dijo no, pero si nosotros lo hicimos, entonces es pecado. Un no muy común usado en el cristianismo, particularmente en las iglesias. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. Si tú lo haces, si Dios dijo que no debemos hacerlo y tú lo haces, entonces eso es pecado. Eso también quiere decir que si Dios dijo que hiciéramos algo, nos dijo afirmativamente, tienes que hacer tal o cual cosa, y no lo hicimos, bueno, eso también es pecado. Por lo menos eso nos dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 17, si no recuerdo. Dice Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces usted sabe lo que tiene que hacer, usted sabe lo que Dios ha dicho, lo que nos ha pedido, y nosotros no lo hacemos. Si Dios lo ha dicho y no lo hacemos, entonces eso es pecado. Pecado es infringir o violar la ley de Dios. Ya sea porque Dios nos pide que no hagamos tal cosa y lo hacemos, o ya sea porque Dios nos dice que hagamos tal cual cosa y no la hacemos. Número 1. Número 2. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces dice el apóstol Juan que toda injusticia es pecado, donde la palabra injusticia, ¿verdad? Aquí en primera de Juan 5:17, podemos entender esta palabra si primero entendemos la palabra justicia. La palabra justicia quiere decir lo recto, lo derecho, lo honorable. Entonces Juan está diciendo que toda injusticia es pecado, o sea que todo aquello que no es recto, derecho u honorable es pecado. O sea, todo lo chueco, todo lo torcido, ¿verdad? Está diciendo el apóstol Juan es pecado. Y hay injusticias de injusticias. Uno a veces dice, ay, qué pecadito, ¿verdad? Ay, qué pecado, como esa madre hizo eso. Ay, qué pecado, que ese muchacho le hizo eso a sus padres, ¿verdad? Toda injusticia. Si no hay justicia en lo que nosotros hacemos, es pecado. Un ejemplo, en Efesios, si no recuerdo, en el capítulo 6, dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre. Si yo no puedo obedecer a mis padres, si yo no puedo honrar a mi padre y a mi madre, eso no es justo, no es recto, no es derecho, no es honorable, por lo tanto es pecado. Cada vez que yo enjache a mi padre y a mi madre, cada vez que yo sea injusto con ellos, eso es pecado. A la larga será por eso que Dios no nos oye ni contesta nuestras oraciones, porque al no saber qué es pecado, no conocer los parámetros que definen el pecado, estamos cayendo en él sin saber. Número 2, número 3. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice el apóstol Pablo, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La palabra de Dios es clara en decir más de una vez, inclusive en el Antiguo Testamento y varias en el Nuevo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. O sea, yo debo regirme por mi fe y mi confianza en Dios. Y si yo no puedo confiar en Dios y en su palabra, si yo dudo de Dios y su palabra, de lo que Él ha dicho, de la veracidad de su palabra, eso es pecado. O bien sea, todo lo que nos aparta de una sana confianza en Dios es pecado. Entonces, si hay algún elemento en mi vida que me inhibe a confiar en Dios, eso es pecado. Entonces, por ejemplo, la confianza en las riquezas. Yo tengo dinero, yo tengo posesiones, yo tengo una cuenta en el banco, yo me siento seguro, ¿verdad? No hay nada malo, ya lo hemos dicho, en tener bienes y posesiones. El problema es poner nuestra confianza en nuestros bienes y nuestras posesiones en Dios. ¿A que necesito una operación? Ahí tengo una cuantita en el banco. Cuidado. Otro ejemplo. El concepto sobre la suerte por los juegos de azar. Deuteronomio capítulo 18. Yo no sé si yo les he contado, pero yo de niño recuerdo a mi mamá poniendo un banco para subirse a ver ahí la cornisa del cielo raso, la parte superior ahí, la cornisa, porque había aquí las conocemos como mariposas de karate o palomas de karate, ¿verdad? Son muy grandes y tienen dibujos en sus alas. Y ella se
para ver el número, porque ella decía, es que tiene un número, pero de aquí no lo distingo. Mami, ¿para que usted quiere saber cuál es el número que eventualmente la mariposa tiene en sus alas? Para saber en qué va a saber la lotería. Existen las famosas matas. Mi mamá tenía plantas en la casa, pero una mata de lotería no podía faltar, porque también tienen sus dibujitos y sus cosas. Entonces se le llama mata de lotería por eso. Entonces ya había los diagramas y los dibujitos y las rayas y todo para ver qué número iba a salir en la lotería. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces dice aquí la palabra de Dios que entre el pueblo de Dios no debe haber, ¿qué cosa? Quien practique, entre otras cosas, adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Nada que tenga que ver con el concepto de la suerte. No existe la suerte. Lo que existe es el destino. Y cada quien puede forjarse su destino. Si cree en Dios o no. Si deposita su fe en Dios o no. Si le obedece a Dios o no. Puesto que las bendiciones de Dios son condicionadas a depositar nuestra fe en Él y en su palabra. Si obedecemos hay bendición. Y si no obedecemos, ¿qué habrá? Maldición. Entonces el concepto suerte es un concepto que nos aparta y separa de Dios. Bueno, tal vez Dios no puede ayudarme por causa del pecado en mi vida. Tal vez Dios no puede escucharme por causa del pecado en mi vida. Pero voy a comprar un entero de lotería ahora con el aguinaldo, me voy a pegar el gordo, me voy a pegar el premio mayor de la lotería y voy a salir de pobre. Cuidado, porque al igual que mi querida madre, hay muchos que dependen de agoreros, de sortilegios y de etcétera para poder determinar cuál es el número del premio mayor de la lotería. Cuidado con los juegos de azar y el concepto suerte, porque la palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y habrá entonces alguien quien dice, bueno, pero yo confío en que Dios me va a bendecir y me voy a pegar a la lotería el próximo domingo. Usted se está escuchando a sí mismo. Por último, hablando de parámetros, pecado, en resumidas cuentas, es todo aquello que a Dios no le agrada. En el concepto anterior decía porque es abominación, le produce repugnancia, asco. Y ahora estamos diciendo que pecado es todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, si algo que a Dios le produce asco, repulsión o desagrado, lo considere yo, ¿no? Es pecado. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mucha atención. Ninguno que milita, ninguno que es parte, tenemos que tal vez decir, de la familia de Dios. Pasamos a formar parte de la familia de Dios porque aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, parece ser que quisiera decir, bueno, ninguno que
es hijo de Dios o que pertenece a la familia de Dios, que pertenece al reino de los cielos. Ninguno que milita se enreda en ¿qué cosa? Los negocios de la vida. Claro que hacer negocios son productivos. Cuidado con los negocios que estamos haciendo. Porque vea lo que está diciendo. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo pertenezco a la familia de Dios. Yo pertenezco al reino de los cielos, al ejército de los cielos. Entonces yo no puedo enredarme en negocios de dudosa reputación. Dice, a Dios no le agrada. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo me debo a Dios. Yo me debo agradar a Dios. Y si hay algo en mi vida que no le agrada a Dios, pues muy sencillo. Eso es pecado. De manera que pecado es la infracción de la ley. De manera que pecado es toda injusticia. De manera que pecado es todo aquello que no proviene de fe. Y de manera que pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Basta que no le agrade a Dios para que sea pecado. Ahora viene surge la pregunta, entonces ¿por qué el ser humano peca? Bueno, tal vez para recordar. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios se contaminaron con el pecado. Recuerda ya la lectura de Génesis. Naciendo así la semilla del pecado en los corazones de los hombres por primera vez. Cuando los hombres, o bien sea Adán y Eva, se multiplicaron, heredaron esta condición pecaminosa a sus hijos. Recordamos lo que dice la palabra de Dios, vale recordarlo, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando el hombre comenzó a multiplicarse, heredaron esta condición pecaminosa a sus hijos de generación en generación. Por eso toda la raza humana es pecadora. Por causa de la naturaleza que le fue heredada de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Bueno, eso está muy bien, pero ahora surge la otra pregunta. ¿Por qué el creyente que murió y nació de nuevo, ¿verdad?, peca? ¿Por qué el creyente peca? Bueno, porque al aceptar a Cristo, también recordamos, como nuestro único y suficiente Salvador, no perdemos nuestra vieja naturaleza. Adquirimos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Ahora tenemos dos naturalezas que luchan entre sí por imperar una sobre la otra. Nuestra naturaleza carnal, que está viciada, que está acostumbrada a hacer lo malo durante años, tiene fuerza. Si usted aceptó a Cristo a los 40 años, su naturaleza pecaminosa tiene 40 años, imagínense la trayectoria que tiene. Y su naturaleza espiritual es una bebé. Entonces hay dos naturalezas que están la una con la otra, contra la otra, perdón. Gálatas, capítulo 5. Versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dos naturalezas, una opuesta a la otra. Según esto, podemos decir entonces que los creyentes pecan aún después de haber aceptado a Cristo como su Salvador, porque siguen alimentando su vieja naturaleza. Y mientras sigamos alimentando nuestra vieja naturaleza, esta va a imperar sobre la nueva. Recuerden que nuestra vieja naturaleza básicamente está inclinada al mal. Nuestra naturaleza nos inclina a hacer el bien, hacia Dios. Nuestra vieja naturaleza nos aleja de Dios y nuestra naturaleza espiritual nos induce a acercarnos a Dios. Pero si nosotros seguimos alimentando la carne, entonces la carne va a seguir imperando sobre nuestra naturaleza espiritual. Entonces podemos decir que los creyentes pecan porque aún no han hecho nada para debilitar su vieja naturaleza.
Es más, para hacer morir su vieja naturaleza. Romanos capítulo 6, versículo 11. Entonces el vocabulario, sus actitudes o nuestras actitudes, nuestras acciones, los lugares que visitamos, las prácticas que tenemos, etc. Romanos capítulo 6, versículo 11, son el resultado de haber nacido de nuevo. O sea, nos hacemos en las mantillas, nos ensuciamos en las mantillas. Eso es el resultado de no hacer nada, absolutamente nada, para debilitar la carne o para hacer morir la carne. Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el versículo 12 todavía dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y yo recuerdo una hermana de muchos años de ser creyente que tenía un vocabulario increíble. Y ella decía: perdónenme, pero es que yo a veces me tengo que bajar de la cruz para poder desahogarme. Ningún creyente tiene que bajarse de la cruz, porque el momento en que se baje de la cruz, está alimentando la carne. Está resucitando, reviviendo su naturaleza carnal. Está dándole poder y fuerza. Está dejando de ser como Cristo. Así que si pecamos, es porque aún no hemos hecho nada para alimentar, para fortalecer, para robustecer nuestra naturaleza espiritual. Pedro dice en 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero difícilmente, leemos la palabra de Dios, menos estudiarla o memorizarla, o leer, 6 capítulos diarios. No, eso es virtualmente imposible. ¿Sabe qué es lo interesante de todo esto? Sentémonos a cenar. Plato de chicharrones con yuca, ¿verdad? Sopa de mondongo, ¿verdad? Óigame, sin ofender, pero a veces comemos como cosacos. Somos buenos para el diente, para alimentar el cuerpo y para alimentar la mente y el espíritu. Leer la Biblia, estudiarla, memorizarla. Y si nos dicen que tenemos que aprender los libros de la Biblia, óigame, y ya vemos el círculo como medio cuadrado. ¿Por qué pecamos? Lo estamos diciendo. Porque seguimos alimentando la carne. Porque no hemos hecho nada para hacer morir nuestra vieja naturaleza. Porque aún no hemos hecho nada para alimentar, fortalecer o robustecer nuestra naturaleza espiritual. Consideremos lo siguiente: el pecado nos separa de Dios, pues Dios es santo. Hasta que las situaciones y los problemas no llegan aquí y acudimos a buscar a Dios para que nos ayude. ¿Quiere que le diga algo? Dios sigue siendo santo. Pero si yo estoy inmerso en medio del pecado, la pregunta es si en ese momento Dios podrá oírme y escuchar. ¡Ay, que la misericordia de Dios! Usted sabe que mueve la misericordia de Dios. El perdón. Y el perdón abre una puerta que se llama gracia, compasión y misericordia. Dice el Señor: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El pecado nos separa de Dios. Dios es santo. No olvide nunca,
Dios es santo. Y para acercarnos a Dios, dice, sed santos porque yo soy santo. No hay otra manera. Si tenemos las manos sucias, vamos a tener que lavarlas. Número 2, segunda consideración. El pecado inhibe el oír y el actuar de Dios sobre nuestra vida. En Malaquías 3:10, no nos gusta ese pasaje, pero Dios lo puso ahí. Hay un condicionamiento. Dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que haya alimento en la casa de Dios? Traer los diezmos al alfolí. Y sigue diciendo el profeta, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué se requiere para que la bendición de Dios caiga así sobre nuestra vida? Que traiga los diezmos al alfolí. Y si no lo hago, pues pegue una manguera a un tubo y ábrala y comience a tirar agua hacia arriba a ver si se moja. Porque la bendición de Dios está condicionada a mi fe y a mi obediencia, pero también a mi limpieza. Si hay pecado, la bendición de Dios no va a estar sobre mi vida. ¿Qué dice la palabra de Dios en Miqueas? Uno de los profetas menores después de Jonás. Miqueas capítulo 3, versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Punto. El pecado nos separa de Dios porque Dios es santo. El pecado inhibe el oír y el actuar de Dios sobre nuestra vida. Tercera consideración. Por lo tanto, la bendición y el cuidado de Dios tampoco estará sobre nosotros. Es que Dios no me oye. No, Dios sí oye. No es que Dios no contesta. No, es que Dios sí contesta. Y entonces, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Si las bendiciones de Dios son condicionadas y nosotros no las recibimos, entonces quiere decir que yo escogí entre A y B. Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así que si la bendición de Dios no está sobre mi vida es porque yo escogí eso. Es así de simple. No le echemos la culpa a Dios. Dios ha dicho, yo te amo, yo tengo cosas muy buenas para ti preparadas. Número 1, debes aprender a confiar en mí. Y si confías en mí, número 2, debes aprender a obedecer. Y si obedeces, debes hacer. Si yo hago lo contrario, si yo dejo de alimentar el espíritu y dejo de vivir para las cosas del espíritu, para alimentar la carne, para fortalecer la carne, para revivir y resucitar la carne, el pecado va a imperar. ¿Cuál es el problema con el pecado? Que el pecado es la más grande adicción que existe. Un poquito, pero un poquitito de levadura leuda toda la masa. Y un poquito de pecado contamina todo nuestro ser. Y nos pide más, y más, y más. Y cuando nos percatamos y pedimos perdón y tenemos que volver a empezar de cero, debilitados. No es que quedamos en la condición en la que estábamos antes. Quedamos debilitados. Eso es como llegar a primer año de la universidad o de carrera y de repente por un tecnicismo tener que devolvernos al tercer año del colegio y volver a empezar. Bueno, eso es lo que sucede en la vida cristiana con el pecado.
cada vez que probamos del pecado, produce como una adicción, un deseo, una inclinación mayor hacia él. Eso nos aleja de Dios. Y ya dijimos, nos inhibe de la presencia de Dios, del actuar de Dios, de la bendición de Dios. ¿Cuál es el problema con el pecado? Que también el pecado es, entre comillas, como la más grande de todas las enfermedades, de todos los cánceres, como una mega gangrena, por decirlo de alguna manera, como la come carne. Santiago, capítulo 1. Versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado contamina. El pecado corrompe la vida de los hombres, destruyéndolos. Inclusive, porque no consideramos, inclusive a veces a los inocentes y a los que más amamos. No me digas de una persona que cae en alcoholismo, que cae en la drogadicción. Afecta solamente su vida. Va a afectar la vida de su esposa, de sus hijos, de su padre, de su madre y de la comunidad en la que vive. Un hombre borracho, porque no hay otra forma en decir las cosas, al volante, va manejando ahí en la carretera. Al lado suyo lleva a su esposa y en la parte de atrás, en el asiento de atrás, lleva a sus 3 hijos. Él va borracho manejando en la carretera. Levanta a una señora que va cruzando la calle con un coche y dentro sus bebés, un par de gemelitos, y los mata a los 3. Pega contra un muro y ese carro queda hecho pedazos. Él se levanta todavía medio atontado, como decimos nosotros, y sale del carro y de repente ve a su esposa y a sus hijos desbaratados por el accidente. No me diga que el pecado solo me afecta a mí y que yo tengo control sobre eso y que en cualquier momento yo puedo resolver el pecado, porque el pecado corrompe al hombre y lo destruye a él y a los que más ama. El pecado no es un concepto que afecta a mi vida, afecta a toda mi familia y la sociedad en que yo vivo. De modo que infringir la ley de Dios, practicar la injusticia, no vivir confiando en Dios y en su palabra, no solo nos puede llegar a impedir agradar a Dios, sino nos aleja de su presencia, de su cuidado y protección, causando dolor, causando angustia, no solo a los que lo practican, sino a sus seres queridos, a sus seres amados y a la sociedad en que vivimos. Aprendamos, según la palabra de Dios, a distinguir lo que es pecado. No vaya a ser que nos encontremos infringiendo también la ley de Dios. Como creyentes no debemos olvidar que ahora somos hijos de Dios y que como hijos de Dios somos súbditos del reino de los cielos. Y por lo tanto debemos aprender a reconocer en nuestra vida todo aquello que no le agrada a Dios,
si a Dios no le agrada, si a Dios no le agrada lo que tú estás haciendo, vamos a tener que ver la manera de cortar con eso. Vamos a tener que comenzar a dar los primeros pasos en nuestra vida, si no los has dado, para comenzar a poner a dieta la carne y comenzar a alimentar y fortalecer nuestra naturaleza espiritual. Solo así vamos a alcanzar la meta de agradar a Dios. Que Dios les bendiga.